Bueno, como nos acercamos a las fiestas de Navidad, eh, sería muy importante que recordaran algo que es la oportunidad que ustedes tienen. Eso no es un regalo, ni se va a sentir contento por regalar cosas, no. Simplemente es la oportunidad que Dios le da de consignar en el cielo. Los niños en una Navidad se les da algún regalito y muchos niños, muchos, hoy la mayoría de los niños no tienen quien les dé un regalo, ni siquiera un abrazo, ni nada, nada. Entonces tenemos en Belén, todos los años se recogían los regalos para llevar a los niños a lugares muy pobres, ¿no? En una época nos alcanzaba hasta para darle a otro sacerdote y a otro, pero ahora la situación sabemos que es difícil, pero acuerde que la Madre Teresa dice, Dios ama al que da con alegría. Y decía, hay que dar hasta que duela y hasta que no duela, decía la Madre Teresa. De modo que démosle un regalo de niño. Generalmente yo les recomendaba que le dieran un carrito, algo para abrigarlo, generalmente tienen mucho frío, y algo para comer, ¿no? En un regalito, una chocolatina, lo que sea, para comer. Y a una niña también dale un peluche y dale un suéter y darle algo para comer. Los niños y las niñas en este momento tal vez es el único regalo que reciban en su vida, ¿no? Y están pasando una situación muy difícil, de modo que por favor comunicarse con Belén, con nosotros, ¿no? Con Estefanía o con Lucía para eso. Lo mismo que en Belén están a disposición los libros, están a disposición los aceites y las cosas de Belén en este momento tan difícil y tan complicado que estamos viviendo y que la gente no quiere ver, ni oír, ni saber, ¿no? Me acuerdo mucho que Jesús dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será. Sí, nadie querrá oír, nadie querrá creer. Y por eso dijo también, si no se acortan estos días, se perderían los mismos elegidos. Nosotros decimos, es que el mundo está muy corrompido, pero ¿y nosotros qué parte tenemos ahí? En ese cuento de la pérdida de valores. No, los valores se han perdido, se perdió la virtud cristiana. Se creó un cristianismo falso de religiosidad, ¿no? Yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo rezo, yo pido y pido y pido, pero no doy y no doy, ¿no? Y no cumplo con la palabra de Dios, no vivo la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesús habló de todo lo que está sucediendo. La Virgen María ha hablado de todo lo que está sucediendo. Los santos han hablado de lo que está sucediendo. Voy a citarles un ejemplo: San Vicente Ferrer, San Nilo, ¿no? San Vicente Ferrer dice, y San Juan Bosco habla de la invasión de los rusos a Europa. Los caballos de los cosacos abrevarán en las puertas del Vaticano. 3 columnas de fuego salen de Moscú a Don Bosco. Me imagino que a Don Bosco sí no se atrevieron a decirle, como decían el doctor Galadí a mí, apocalíptico, terrorista, catastrofista. Lo que pasa es que el hombre, el demonio ha engolosinado, el hombre lo ha metido en una cosa tan terrible que es la adicción o al dinero o la adicción a los pecados capitales, al sexo, o la pereza, o la adicción a los medios electrónicos, ¿no? Yo tengo un amigo que me cuenta que el hijo de la habitación al baño se va con el aparatico y regresa con el aparatico. Y está almorzando y echa una cuchara y el aparatico de él, dele y todo el día. Y la información de la deformación, no la información, porque todos los días llegan noticias y uno coge, yo veo todos los días noticiero francés, noticiero colombiano, noticiero chino. Todo está imbuido y está contaminado, ¿no? Y cada uno da la noticia de acuerdo con su criterio, ¿no? Sí, de los derechos humanos, de los valores, todas esas cosas. Y ahora llaman derechos humanos a las
groserías, a los pecados, a todas las cosas, le llaman derechos humanos, que allá en el fútbol no reconocieron los LGTB, que no dejaron vender cerveza, porque la cultura del musulmán es esa, ¿no? Sí, entonces, y es una cultura que en esa parte está conforme al cristianismo. El cristianismo dice San Pablo, no se emborrachen, por favor. Un partido de fútbol no es para emborracharse ni para salir a matar a nadie, ¿no? Sí, a golpear a la gente. Y nos hemos vuelto, es una cosa impresionante. Cuando yo era joven, que fui muy pocas veces al fútbol, que nunca he sido muy aficionado, iban gente de todos los colores y los equipos y todo, ¿sí? Y nadie se levantaba a esperar a los otros afuera para matarlos o golpearlos o perseguirlos. Entonces la humanidad se ha ido tornando, se ha ido volviendo violenta, se ha ido volviendo sectaria, se ha ido volviendo agresiva. Le decimos a los católicos cristianos y a los cristianos evangélicos que son sectarios. ¿Pero sectarios en qué? Nosotros no salimos a matar a nadie, ni salimos a golpear a nadie, ¿no? Y tratamos de infundirle la fe a la gente, porque la fe debe ser infundida y no obligada, decía San Bernardo. Pero el mundo yace en poder del maligno, y al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Isaías capítulo 5, a lo dulce lo dan por amargo y el amargo por dulce. El demonio fue creando unas idolatrías y un multiverso, un universo. Por ejemplo, en los jóvenes, ve uno los estudios de la Universidad Javeriana que el 60 o el 50% de los jóvenes están deprimidos, ¿no? Y ahora los que están sin empleo también, y empieza la cosa, porque todo eso ha sido creado en una ausencia total de Dios. El ateísmo ha proliferado, el agnosticismo ha proliferado. Y uno me acuerda en Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Entonces leen catastrofista, no sé qué, apocalíptico. Pues apocalíptico es el Señor es apocalíptico, y San Juan también, que escribió el libro del Apocalipsis. Y el Señor dejó 3 capítulos, Lucas 17, Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13, ¿no? Pues la hablada del Apocalipsis, y Santo Tomás de Aquino dice que eso es literal. Pero queremos volver a oír la frase del Señor: hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Tenemos los signos de los tiempos encima, pero le dicen a uno la frase de San Pedro, y dirán en son de burla, esto siempre ha pasado. Ese es uno de los signos apocalípticos, de las señales, que la gente dice, esto siempre ha pasado, aquí no pasa nada, ¿no? Y es un derecho humano ser homosexual, y es un derecho humano matar a la gente, es un derecho humano tal cosa. Y uno dice, bueno, ¿esto qué es? En las revelaciones marianas veo unos arcángeles diciendo a la gente, insensatos, insensatos. O le dice herméticos, que no quieren oír nada, son como una caja fuerte. Los psicólogos lo llaman la negación. Sí, claro, cuando yo empecé hace 30 o 40 años a hablar de estas cosas, peor, porque el mundo no estaba tan malo, tan corrompido, tan perverso. Entonces sí. Entonces ya la gente no se divorciaba tanto, no se separaba tanto, no había feminicidios, no había violaciones de niños, y los sacerdotes, pues, los que eran malos no los veía nadie estaba informado, y no eran muchos, ¿no? Ahora se maneja eso de una forma perversa, ruin y cruel. Y ve uno la proximidad de la invasión rusa a Europa, de la Tercera Guerra Mundial anunciada por la Virgen de Fátima. Los santos nos han anunciado todo. Cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, velad, porque se acerca el tiempo. San Vicente Ferrer. No fue Rafael Arango, ni fue el padre Umaña, que en paz descanse, que hablaba de Nazaret, que Juan Pablo II dijo que era la reina de las profecías, y que en el Congreso Eucarístico de Filadelfia dijo, no sé
si la comunidad cristiana o el mundo secular se hayan dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia y la antiiglesia, ¿no? Estamos en la época final. Y en Fulda, en Alemania, Juan Pablo II, no fui yo, dijo: súbitamente se levantará el mar e inundará continentes enteros y morirán millones de personas. Bueno, Jesús dijo hambre, peste y terremotos, y entonces las Naciones Unidas dice el hambre ha crecido tal porcentaje. Como nos acostumbramos a los porcentajes como una cosa mecánica, no como una cosa humana, que la gente muera de hambre, pues no, a mí no me pasa nada, como las profecías, los poemas de Bertolt Brecht, ¿no? Que decía: llegó la policía y se llevó al de la esquina, llegó la policía y se llevó al de al lado, llegó la policía y se llevó al de al frente, pero ahora me llegó a mí y me van a llevar. Entonces, todo eso viene sucediendo a un ritmo que cada vez se acelera más. Vemos las inundaciones en Colombia, que dice María de la Misericordia que no es solo acción de la niña, ni el tiempo, ni esas cosas, sino que también es acción de Dios, porque Dios va a herir el mundo como ejemplo. Viene Juan Pablo II y llama a la Salet, la 1846, la reina de las profecías. Tampoco le hacemos caso a Juan Pablo II, pero no le hemos dicho terrorista ni catastrofista, pero nos advirtió. Era la reina de las profecías, como quien dice: léala, ¿no? Yo la he publicado en algunos libros. Estamos muy cerca a la Nomos, pero nosotros esperamos que no, eso no va a suceder todavía. Entonces guarde el carrito, guarde la casita, compre un carrito nuevo, cómprese otra casa, carro y beca, y siga comprando y siga comprando. Y uno le dice a la gente de 10 años: mire, por lo menos venda unas propiedades y con eso puede dar un diezmo, ayudar a mucha gente. Y lo otro, comprar un predio donde usted puede hacer una comunidad y pueden comunión de bienes. No, tampoco. Y uno les dice: mire, las profecías dijeron que después de la última luna roja puede venir la tercera guerra mundial, y de todas maneras ahí tengo las 6 casas o los apartamentos, que tengo que ir a una comunión, a una reunión, y a un matrimonio, y tengo que ir a hacer esto, y entonces estarán casándose, comiendo, divorciándose y haciendo negocios. César Vidal Manzanares, un evangélico que lo escandalizó mucho cuando se convirtió en un intelectual. La Iglesia Católica lo escandalizó, y con razón, ¿no? De ver tantas atrocidades dentro de nuestra madre iglesia, como San Agustín le dijo a la casta prostituta, que era casta porque el Espíritu Santo la guiaba, y que era prostituta porque la manejaban los hombres. Y viendo uno todas las cosas, César Vidal Manzanares decía: pero ¿cómo Dios no va a herir el mundo y a castigar el mundo? 1.200 millones de abortos en los últimos 10 años o 20 años. No sé si ahora son 2 por segundo o algo así, feminicidios, abortos, suicidios. Y uno ve las listas de cómo aumentaron los suicidios, los feminicidios, los abortos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, no oí nunca de un suicidio. Sí, de un señor en Bucaramanga. Uno, ¿no? No oí de ninguna separación de matrimonio. Sí, una parienta que se separó, ¿no? No oí de ningún homosexual en el colegio ni en la universidad. Sí, años después supe que uno en la universidad se había suicidado por ahí en Medellín. Uno, ¿no? Y ahora son centenares, miles. Al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien, ¿no? Que el matrimonio homosexual, todo en un plan mundial para acabar con la población, inclusive la guerra también. Plan mundial de los Illuminatis, donde está el señor Kissinger, que ya tiene 95 años, no sé si el señor piensa que se va a morir, es judío, no sé en qué creerá, ¿no? Y estamos viendo todo ese manejo de cosas que ya la Iglesia de Bélgica
tiene un ritual para casar a los homosexuales o para bendecirlos, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Para enmascarar las cosas todas. Entonces la falsa información de los noticieros, que dicen lo que quieren, lo que le conviene ir a la gente, lo que ellos quieren. Sí, a veces desinforman en lugar de informar, a veces se exageran, a veces hablan de valores pero no hablan de virtudes y no hablan de cristianismo. Ya les da miedo porque pronto les dicen que son feos porque hablan del Cristo o hablan del cristianismo o hablan de la iglesia. Y la Virgen dice, todo eso lo dice en Nazaret y en la profecía de Juan de Jerusalén, ¿no? Y San Pablo dice, nosotros no es que odiemos a los homosexuales, no, ni los musulmanes allá en el Mundial de Fútbol. Otra cosa distractora, la anestesia que le están dando a la gente con el fútbol, con los medios digitales, están anestesiando, están dormidos. El demonio es muy astuto, ¿no es cierto? De una cosa que podría ser buena, que a veces sirve para evangelización, como los medios de comunicación, pero cada día los están recortando más. Me acuerdo de un día, una profecía del hermano Agustín que decía que llegaría un momento en que todo lo que fuera evangelización sería clausurado en el mundo entero, en los medios de comunicación, ¿no? Que después viene la gran persecución, donde viene la huida de la iglesia, y eso todo está muy cerca, pero no hay que conservar el edificio, hay que conservar el carrito, hay que conservarlo hasta que le caiga el mundo encima, ¿no? Y oímos que el señor Bankman habla de las explosiones solares y que habla de que se van a acabar los medios de comunicación, todas esas celulares, todas esas cosas, todo eso se va a acabar. Pero no importa, el internet, el WhatsApp, todo eso va a terminar. Sí, Dios va a herir el mundo como ejemplo. Si yo hiciera una lista de las profecías que tengo sobre Colombia, que Colombia será luz del mundo, pues no, mentira, eso no es cierto. Lo que dijo Marta Robán, de Colombia saldrá luz para el mundo. Son palabras diferentes, ¿no? El verbo es distinto. Entonces saldrá, no es será. Y salió con Teleamiga, salió con libros, salió con Agustín, salió con Stewart, salió con el doctor Galán, salió con muchas cosas que hemos ido exportando a través de los que trabajamos en Teleamiga, y salió con los programas, salió con muchas cosas por todo el mundo entero. Colombia sacó luz para el mundo por todas partes, pero ya no. Colombia se está cumpliendo la profecía de Fátima, que el mundo entero será comunista, rojo, ¿no? Y habla en el Apocalipsis 17 de la bestia escarlata roja. Yo no sé si se refería al comunismo o se refería a los vestidos de los cardenales, escarlata, ¿no? Entonces sí habla de la ramera, que es la falsa iglesia y todo eso. Entonces todo eso está escrito y nosotros seguimos aquí frescos. Y siguen diciéndole a Rafael apocalíptico, terrorista, catastrofista. Eso me acuerda mucho de Jeremías cuando empezó a decirle al pueblo de Israel que iba a ir al destierro porque no cumplieron la alianza, porque se habían prostituido, se habían corrompido. Y no nos profetices cosas malas, hablan de cosas buenas, es que la misericordia, el amor de Dios, todo eso es, sí, eso es verdad, Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Pero Santa Faustina Kowalska, no fui yo, dijo, cuando termine el tiempo de la misericordia, comenzará el tiempo de la justicia. ¿Se acuerda de Apocalipsis 14? Dice que un gran trueno y que la guerra empieza por el Medio Oriente. Esta semana leí una vidente que no conozco, norteamericana, ya niña o pequeña niña, que decía que empezaría con una bomba atómica sobre Irán. Seguramente ya Israel volvió otra vez a la extrema derecha con Netanyahu. Seguramente, como ellos prometieron que iban a borrar de la faz de la tierra de Israel,
que Israel es como la Iglesia Católica, es como el reloj del mundo también, ¿sí? Y seguramente antes de que borren Israel de la faz de la tierra, Israel les metió una bomba atómica, como Damasco, capítulo 17 de Isaías, que se volvió un campo de cabras y de pastoreo, desaparece la ciudad de Damasco también. Todo eso lo tenemos en la Biblia, lo sabemos en la Biblia, sabemos la invasión china al mundo, creo que es el capítulo 12 o 13 de Isaías y el libro del Apocalipsis. Para que el mundo entero sea comunista, Estados Unidos tiene que volverse comunista. Ya el Partido Demócrata se ha vuelto, ya no era rosadito, ya para rojo, ¿no? Sí. Y entonces, ya metidos todos en la mentira, en la trampa, en el engaño, encontrando unas vicepresidentas que parece que les encanta la brujería, la de Argentina, la de Colombia, la de Nicaragua, la de Estados Unidos, creo que podíamos hacer un buen aquelarre con las 4 vicepresidentas, y incluyendo algunos presidentes, como el de México, el de Colombia, todo eso. Podemos hacer un buen aquelarre de brujería. Pero no, al mundo no le pasa nada, la gente no cree que le va a pasar nada, ¿no? Que vamos a seguir viviendo como estamos, que las cosas estarán igual, ¿ve? Vemos colapsar en Inglaterra por falta de alimentos, en Estados Unidos los Walmart les faltan muchos alimentos. Me contó un sacerdote que acaba de regresar de Estados Unidos. Vemos que las cosas van rodando, van creciendo y que la bola de nieve se va haciendo más grande, pero no. Podríamos convertirnos y orar mucho, pero convertirnos es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. No es solamente ser religioso o católico de misa y olla, como decía el padre Rafael García Herreros, con Dios bombero ahí para que me apague los incendios, pero no. O podemos echar demonios, sanar enfermos, todo eso, carismas muy lindos y muy importantes que Dios nos dejó y que tenemos que poner en práctica, por supuesto, pero nos van a juzgar es por los frutos. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Lo que nuestra Santa Madre, la Toda Santa, en alguna ocasión dijo es que si hoy desapareciera el mundo, no se salvaría ni el 5%. No se salvaría ni el 5%. Por eso hay que orar mucho para que la gente no se condene, porque eso es eterno. Yo le tengo a eso terror. ¿No? Señor, líbranos del fuego del infierno. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. La gente no tiene conciencia, está obnubilado, está enceguecido, ciegos que guían a ciegos, dijo Jesús, con el aparatico, con el internet, con el televisor, con todo. Entonces, y la misericordia de Dios es infinita. Sí, viene el aviso, la iluminación de las conciencias, pero no va a ser nada fácil, porque Dios le va a mostrar cómo lo ve él a usted, no cómo se ve a usted, cómo se siente, ¿no? Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos vaya iluminando desde ahora para hacer una buena y general confesión y un cambio de vida. No basta la confesión. El propósito de enmienda es cambiar, enmendarse y cambiar. No que me confesé y ya quedé listo. No, tiene que cambiar, reformar su vida, hacerla distinta, ¿no? Y pedirle al Señor que lo haga santo. La santidad a veces se consigue con mucho sufrimiento. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostias vivas. Tal será vuestro culto espiritual. Creo que eso es Hebreos. Entonces dice eso, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios. Y en la Eucaristía decimos, haznos una ofrenda permanente, ¿no? Entonces cuando estamos haciendo de ofrenda, Señor, pero hágame más pasito, ¿no? Y el Señor nos está llevando hacia la perfección, hacia la santidad, a algunos, los que aceptan el cristianismo de verdad. Y el demonio también ha ido metiendo dentro de las falsas iglesias que la teología de la prosperidad, que la gran bendición, que no sé qué, todo eso.
y nada que nos convertimos. ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre, dijo Jesús? Creo que es Lucas 18. ¿Habrá fe acaso? Entonces yo me puse a examinar realmente qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hoy los hijos gobiernan a los padres, los jóvenes entran en depresión, quieren un mundo de automatización, ¿no? Nuevo, o sea, crear un nuevo mundo. Tenemos presidentes que se dicen católicos y son abortistas, como el de Estados Unidos. Bueno, ya tenemos a un presidente comunista en Chile, otra vez en Brasil. Vamos caminando hacia nuestra autodestrucción. Capítulo 8, creo que de Zacarías, 2/3 serán exterminados. Dice Jeremías, la tierra se convertirá en un campo de cadáveres y la hambruna será total. Y las recomendaciones que Dios nos dio, pues oímos todos los días una recomendación. En estos días oímos unas oraciones de Lorena en México contra la peste nuclear, porque en Europa se acabaron las pastillas de yodo, la gente está aterrorizada por la parte nuclear, pero no está aterrorizada por perder su alma, sino por perder el pellejo en Europa. Entonces Dios tiene que intervenir, y tiene que intervenir porque hay un atributo de Dios que es la justicia, que también tiene que funcionar. No solamente la falsa misericordia, ¿no? Sí, donde se aprueba el adulterio y se aprueba todo, porque es y Dios no, como decía el falso profeta, no es de la naturaleza del evangelio castigar, o sea, nadie se condena. Eso dijo el falso profeta. Pero ¿qué vamos a hacer? Ciegos que guían a ciegos, todavía lo siguen muchos. Entonces vamos yendo hacia esa falsa iglesia, ¿no? No se ha partido porque no se ha creado un cisma oficialmente, ¿no? Pero esos son grupos dentro de la misma iglesia. Claro que la celebración eucarística en general es lícita y se puede comulgar, pero llegará un momento en la persecución donde tendremos que huir. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes, dijo Jesús. Acordemos de Santo Tomás, que dijo que el Evangelio era literal, el Apocalipsis también. No, el Padre Umaña insistía en eso. Y bueno, pidámosle al Espíritu Santo, que es el alma del alma, que escribió una vez un libro con ese título tan hermoso, que no me acuerdo si fue San Agustín que lo dio, algún santo, alma del alma, que por favor nos ilumine, nos guíe, nos dé espíritu de oración, como dice Zacarías, de conversión, que leamos la Biblia y la vivamos. En estos días uno del grupo de Belén hizo la encuesta del corazón del Evangelio de Mateo 5, 6 y 7. Yo no sé si usted lo ha leído. El Sermón del Monte, son los 3 capítulos, no es uno solo, porque los capítulos los pusieron después, eso no es parte de la Biblia, de los versículos, para poder concordar, pero eso, el discurso, el sermón de Jesús fue Mateo 5, 6 y 7. Entonces le dije, mire, coja una columna, un papel, un lápiz y ponga capítulo 5, versículo 1. ¿Sí o no? ¿Usted lo está viendo o no? Y entonces, bueno, si usted tiene el 55% de sí, ahí le falta 45%. Pero sea sincero consigo mismo. A ver si está viviendo eso o no lo está viviendo. ¿Sí? No juzguéis y no seráis juzgados. ¿Sí o no? Tan. ¿Sí? Con la vara con que ustedes miden, serán medidos. Sean misericordiosos como Dios es misericordioso. ¿Usted es misericordioso? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, bienaventurados los que buscan la justicia. ¿Usted busca la justicia? No solamente la justicia legal, sino la justicia de Dios. ¿Le da a cada uno lo que le corresponde? ¿O simplemente le paga un salario mínimo y usted guarda un montón de plata? ¿No? ¿Sí o no? No es que yo cumpla la ley, no. Cumpla la de Dios, no. Además de la humana que la tiene que cumplir también.
a menos que vaya contra la moral. De manera que o mande su platica ahí a Miami, que va a ser inundado. Hace muchos años un cura cubano que tiene una comunidad carismática, el Señor le dijo que saliera de la Florida, que la Florida iba a ser inundada completamente. Pero vaya, es verdad. No. Lleva un salvavidas, ¿no? Eso sí le recomendamos, llevar un buen salvavidas. Sí, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, pero tenemos a portas todas las profecías, todos los mensajes, la Biblia, la Santísima Virgen, los santos, los carismáticos, los videntes, ¿no? En estos días me llegó la profecía de Lorena en México, que el terremoto de México. Y a los 15 días estalló el Popocatépetl, esas palabras mexicanas indígenas, ya hizo erupción, ¿no? El terremoto de México está cerquita. Y sigue Colombia. Colombia, como decía Nelly Madrigal, lo voy a destruir pedazo a pedazo. Pero, ¿qué hacemos? Si nosotros nos convirtiéramos, si nosotros oráramos, podíamos mitigar, disminuir, menguar toda esa situación tan espantosa que estamos viviendo. Podíamos lograr un avance muy grande y orar mucho, orar y seguir orando, como dice una amiga mía. Pero no decir, no pasa nada, aquí esperemos a ver, como dicen los colombianos, pero todos somos como vallenatos, un acordeón más o menos, esperemos a ver, ya casi, ya vamos. No, yo veía esas comunidades carismáticas en Estados Unidos, qué hermosura, estudian la Biblia completa, entregan sus bienes, comparten, ¿no? A pesar de la inmensa corrupción que hay en Estados Unidos, sobre todo en el aborto y en la violencia que se está desatando por todas partes y la mentira y todo. Pero las comunidades son más cristianas que nosotros, ¿no? Como los católicos de alemanes, no son muchos, pero sí hay un porcentaje de gente radical que vive el Evangelio de verdad. Entonces haga la encuesta de Mateo 5, 6 y 7 y examínese cada uno a sí mismo, como dice San Pablo allá hablando de la Eucaristía. Antes de la Eucaristía examínese a sí mismo, ¿no? Y coja Mateo 5, 6 y 7 y las dos columnas, sí o no, sí o no. Y entonces en los nos, usted dice, bueno, voy a ver cómo cambio eso, para que no me vaya a tocar o el infierno o un largo purgatorio que no es nada fácil tampoco. Nada fácil. Sí, yo sigo orando todos los días porque las almas del purgatorio, porque es una oración que viene a buen recaudo, dice Ana Catalina de Mérico. Ayudar a las almas del purgatorio a salir es una obra de misericordia muy grande. Pero hay purgatorios muy largos, muy largos. Y allá un minuto es muy largo. Es muy largo. Porque a usted le da la sensación de que ha tenido un mes ahí en un minuto. O 2 meses. De modo que convirtámonos. Nos tocó un tiempo muy difícil y muy maravilloso a la vez. Que dijo Jesús, cuando vean que suceden estas cosas, todo ese Apocalipsis de Jesús, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero mientras llega la liberación, vamos a pasar como 3 o 4 o 5 años, ¿no? Muy difíciles, muy complicados. Gobierno mundial, hambruna, terremotos, pestes por todas partes, ¿no? Y entonces es hora de convertirse. Vuélvase a la sana doctrina del Evangelio, entienda lo que está pasando, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo haga de buena fe, no que yo me quede en este puesto, yo sé quién es el falso profeta, pero no me voy porque pierdo la plática o pierdo el puesto. Y he conocido un par de sacerdotes valientes que se arriesgaron a eso, a que los expulsaran, los sacaran, ¿no? A vivir en fe, valientes. Pero ahí sí la misericordia de Dios, si anda en el buen camino, opera,
puede vivir en la fe y en la misericordia. Dios nos está dando esos últimos instantes en la historia para la conversión. Y después vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, que dice Apocalipsis 21, que dice María la Misericordia, que es literal los 1000 años de paz, de amor, de alegría, de todo. No hay electrónica, les cuento. No hay internet, no hay celulares. ¿No? De manera que será de otra manera, completamente diferente. Sin esas adicciones, sin adicciones de la droga, sin los hijos que manden a los padres, sin los feminicidios, sin nada de esas cosas. Es un mundo feliz, un mundo nuevo, sin depresiones. Y será un mundo hermoso y la naturaleza será tan diversa y tan hermosa que nosotros quedaremos asombrados por esa nueva creación que Dios va a hacer para los que pasen a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Otros pasarán al cielo de Dios porque serán mártires, ¿no? Desafortunadamente la mayoría será para tierra muy caliente, bendito sea Dios, donde no hay salida. Como decía el Dante en la Divina Comedia, que había un reloj en la puerta, le decía a Beatrice, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ahí el reloj la entrada, ¿no? De modo que hay que convertirse. Y convertirse es hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Conviértanse y vivan el Evangelio, porque la puerta, nos dijo Jesús, es estrecha, ancho el camino que lleva a la perdición. No es una autopista de 6, no, yo sé que es muy difícil y hay que esforzarse. Solo los esforzados entrarán. San Juan Bosco decía, no, Dios no le está pidiendo el resultado, le está pidiendo el esfuerzo, que haga el esfuerzo. ¿No? Porque el que cosecha es Dios, el que da los resultados es Dios. Pídanle a Dios misericordia, pidámosle misericordia y pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos dé la gracia, que nos dé la luz de entender lo que está pasando y vivir lo que se nos está pidiendo. Les recuerdo los regalos de los niños para Navidad, por favor. Es una oportunidad que Dios les da para consignar. Es una muy buena oportunidad para reparar. Todos tenemos muchos saqueos. Hay que reparar los impuestos que nos hemos robado, reparar las mentiras que hemos dicho, reparar tantas cosas en esa larga lista que tenemos de pecados. Hemos errado de blanco, que pecado significa errar de blanco o significa mancha, la etimología, de modo que tenemos que orar por eso. Oremos por muchos amigos que tenemos que se han desviado, que han caído o en la lujuria o en el robo o en tantas cosas, laicos, sacerdotes. Dios quiere que todos se salven. Oremos no solamente por nuestra familia, sino por los amigos, por los enemigos, ¿no? Por los gobernantes. Dice que Dios, oras por tu enemigo y Dios echa ascuas sobre su cabeza, fuego sobre su cabeza, lo purifica, llamándolo a la conversión. Muchas veces eso es un llamado a la conversión. El cáncer o la mentira o el ateísmo, y viene la purificación. Para volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿No? Y si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. No, que hagamos esa penitencia. Estos días veía en TV Familia, ese canal venezolano, colombiano, ecuatoriano, unas vidas de santos muy hermosas, ¿no? Giuseppe Moscati, el médico, y cosas muy hermosas. Uno viendo el testimonio de muchos. Una de las recomendaciones para el proceso de conversión es lean vidas de santos. Lean vidas de santos. Además de la Biblia, lean las vidas de los santos para que vean el testimonio de lo que un santo ha hecho. Santa Vaquita, la anunciaron, la Santica Negra.
Lean la vida de los santos. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la judía que se convirtió y muere en un campo de concentración con su hermana Rosa quemada, y deja esa obra literaria tan grande. Santos ricos, santos pobres, santos que fueron ricos o pobres, o fueron intelectuales, o fueron torpes o limitados. Dios los lleva a la santidad si se dejan, si nos dejamos. Siempre Dios nos llama, pero no nos dejamos y no hacemos el esfuerzo. Solo los esforzados entrarán, dice la Biblia. No vayamos a llegar al juicio y el Señor le diga, no los conozco. Señor, pero profetizamos, no lo conozco. El Señor, echamos demonios, no lo conozco. Mateo 7. Mateo 7. Recuerde que por sus frutos los conoceré. Y ahí estamos dando la oportunidad a todos de dar frutos. Ayúdense a consignar ustedes. Vamos a darles regalo a los niños, pero no solamente a todos estos niños pobres, sino que les regalamos una sonrisa al mendigo, un golpecito en el hombro, porque se quejan mucho de que no es que no les den, sino que los desprecian. No aprendamos a amar. Voy a terminar con la frase que le decía en Teleamiga. Señor, enséñame a amarte y enséñame a amar, que te conozca y me conozca. Amén.